Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento y se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como el grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, rezamos por el fin de esta pandemia, por estas nuevas variantes, porque nos sabemos el alto grado de letalidad, de contagio, pero eso implica que tenemos que seguir cuidándonos. Los protocolos de bioseguridad, de no olvidarnos y de invitar a otras personas que no están vacunadas a hacerlo. Es la única manera de salir adelante, de cuidarse uno mismo y de cuidar a los demás. Pedimos por todos los enfermos de COVID, por su pronta recuperación, sobre todo los que están en un estado grave, sumamente grave. Y también pedimos por todos los ya difuntos a causa de esta pandemia, para que el Señor en su eterna gloria lo reciba, pero también por su familia que sufre y llora la partida de un ser querido, el cual deja vacío y dolor en el corazón, en el hogar. El día de hoy el Evangelio se mueve en que un hombre viene y de rodillas le suplica a Dios un milagro para su hijo. Primero, que su hijo tiene epilepsia, le dan ataques. Es un niño que siempre dependerá de su padre, porque aquel que es epiléptico, ustedes saben muy bien, o todos sabemos, que el ataque de epilepsia es en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encuentra el enfermo. Y a veces son lugares donde posiblemente corre en riesgo su propia vida y la pierda a causa de la epilepsia. Es una enfermedad entonces en la cual siempre hay que estar atentos de aquella persona que tiene justamente este tipo de enfermedad. Por eso es que el hombre recurre a Jesús. Pero, ¿por qué recurre primero a los discípulos y después a Jesús? Porque le dice: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia. Y dice: se lo he traído a tus discípulos, pero no han sido capaces de curarlo. ¿Por qué ir primero a los discípulos y por qué no ir a Jesús? ¿Por qué vamos todavía a los enfermeros cuando tenemos al médico entre nosotros? ¿Por qué? ¿No es mejor ir de frente a Jesús? Pues sí, Jesús es el maestro, los demás son los discípulos, están aprendiendo. Y dentro de ese aprendizaje les falta fe, les falta madurar en la fe, porque después Jesús va a enrostrarles. ¿Y por qué no pudimos curarlo nosotros?, dicen los discípulos. Y Jesús le dice: por su poca fe. Porque si tuvieran una fe como un grano de mostaza, harían cosas hasta imposibles. Cosas que a veces rompen las barreras de la ley,
Es decir, Dios asegura que podemos hacer obras grandes cuando tenemos puesta nuestra fe en su persona, en Jesús, en Él. Y por otro lado, se nota también la ineficacia del trabajo de los apóstoles, el fracaso frente a un problema a solucionar, el quedar con los crespos hechos y no poder realizar el milagro, la vergüenza absoluta de los discípulos de verse impotentes ante la dificultad presente de este niño y que no han podido darle solución. Han quedado en ridículo prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos creían que el seguimiento a Jesús comporta simplemente de afuera, pero nada para adentro. Entre los aplausos, entre los reconocimientos, entre la propia vanidad, entre la autosuficiencia. Si somos discípulos del Maestro, nosotros podemos hacer lo mismo que Él. El hecho de valerse casi por sí mismos y no tener fe en Él. Recordemos que con Jesús podemos hacerlo todo y sin Jesús no podremos hacer casi nada. Pero ellos confían más en su propia fuerza que en la de Dios. Recordemos que Jesús los envía en la misión y los envía delegándoles un poder. Van en nombre de Dios. Pero parece que estos han querido curarlo a título personal, no en nombre de Dios. Entonces Jesús reprocha ahí su falta de fe, la falta de confianza frente a la dificultad que tienen, pero que tienen que curar en nombre de Cristo. Y Jesús lapida cuando les dice generación perversa e infiel. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Un reproche tremendo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo? Y ese reproche se lo hace a los discípulos. No es que Jesús esté cansado de ellos, pero se muestra un malestar de parte de Jesús hacia ellos, porque es evidente que les falta fe, que les falta ese granito de mostaza, tan pequeñito, pero sabemos que cuando crece se hace tan grande como las hortalizas. Hasta las aves del cielo pueden poner ahí sus nidos. Si tan solo tuvieran esa pequeñez de fe fuerte como esa semillita, harían cosas hasta imposibles. Jesús pide un mínimo de fe, una pequeñez, porque de ahí sabe que va a crecer poco a poco y va a germinar, y es el inicio del crecimiento en el camino de la fe. Fe es confianza en Dios. Pero parece que los discípulos no han entendido todavía ese mensaje. ¿Jesús no los quiere ver? ¿Jesús ya los rechaza? ¿Jesús está cansado de ellos? No. Jesús está cansado de la incredulidad. Jesús está cansado del vacío de sus corazones. Jesús está cansado porque no reflejan hasta hoy lo que significa el seguimiento y la misión propia, que es el referente a seguir, el Maestro. Entonces Jesús está cansado de una actitud que en ellos nace y aflora, como el hecho de, sí, nosotros podemos todo, y lo podemos todo, inclusive posiblemente sin la ayuda de Jesús. Es por eso que quiere corregir una mala actitud tal vez en nosotros,
Todo lo podemos sin Dios. Todo lo podemos sin Dios. Es el peligro. Porque después Dios nos dirá a nosotros, ¿y por qué no pudiste hacerlo? Y nosotros responderemos, porque fui sin ti, Señor. Porque lo hice sin ti. Porque me fui confiado en mí mismo y en mis fuerzas. Porque creí que no necesitaba de tu ayuda y de tu gracia. Y Jesús nos dirá, generación perversa e infiel, hijo perverso e infiel, ¿sabes qué te falta? Te falta fe y confianza en mí. Y no podrás hacer nada sin mí. Es muy importante entonces entender el camino del seguimiento a Dios. Ponernos detrás todavía de Él, porque Él es el guía y el maestro. Pero parece que los discípulos se han puesto delante, y es por eso que Jesús les enseña una lección bien grande. Entonces nosotros salgamos de nuestra incipiente fe. Confiemos cada vez más en Dios. ¿Tienes un problema difícil? Confía en Dios. ¿Crees que no se va a solucionar? Confía en Dios. Aunque todos nos digan que ya no hay solución, confía en Dios. Porque al final, Dios es el que da, el que tiene la última palabra, el que sabemos que nunca falla, siempre y cuando la fe demostrada es capaz de mover montañas, es capaz de mostrarnos algo que de lo que parecía imposible es posible. Y es lo que reclama Jesús de sus apóstoles. Entonces, queridos hermanos, hermanas, que nunca nos alejemos de Dios y nunca, nos alejemos de su poder. Dejemos que primero recurramos a Él como fuente de bendición, de gracia y de los milagros que ha de hacer. Pero solos no podemos. Por eso es que Jesús les da una lección muy grande a los discípulos de humildad y de seguimiento todavía al Maestro. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.